Buenas noches a todas las personas que se conectan en este momento a este conversatorio de L, el Enlace Latinoamericano Europeo versión Ecuador. Hoy estaremos junto a Ángel Madero, quien nos presentará el tema Rumores, desinformación y discurso de odio, estrategias para hacerles frente. Hoy estaremos junto con nuestro ponente y también estaremos con un equipo detrás de esta transmisión que se encuentra en diferentes partes de Europa. Agradecemos a todas las personas que se empiezan a conectar y que empiezan a ver nuestro enlace a través de las redes sociales y también a las personas que se conectan en la plataforma Zoom. Les pedimos a todas las personas que están conectándose en la plataforma Zoom que por favor pongan sus nombres completos para que cuando hagan la pregunta poder darles la palabra. También les decimos a todas las personas en la plataforma Zoom que sus micrófonos van a estar apagados y que vamos a darles la palabra para el momento de preguntas en el orden que ustedes vayan levantando la mano, alternando con las preguntas que existan en Facebook Live. También agradecemos a todas las personas y a todas las organizaciones que están retransmitiendo este programa, este conversatorio. Les agradecemos mucho por su apertura. En este momento, me gustaría darles un cordial saludo a todas las personas que se siguen conectando. L es el Enlace Latinoamericano Europeo versión Ecuador. Esta es una organización social que está juntando, que nos vamos juntando latinos de varias partes, de varios países de Latinoamérica para tener un espacio de conversación, un espacio de diálogo en temas culturales, sociales y políticos. En este momento, me gustaría agradecer también al equipo técnico que sin este equipo no podríamos llevar a cabo este conversatorio. Tenemos a Tania desde Alemania, a Gladys desde Bélgica, a Miriam desde Dinamarca, a Cristian y a Bélgica desde el Reino Unido. Y a mi persona, también desde el Reino Unido, mi nombre es Diego Moya y el día de hoy estaré moderando este conversatorio. En este momento me gustaría darle paso a Gladys, quien se encuentra desde Bélgica y quien va a hacer la presentación de nuestro ponente. Adelante, Bélgica. Adelante, Gladys, perdón. Vamos a ver el micrófono. Perfecto. Buenas tardes, Europa. Un abrazo, Ecuador, y bienvenidos a todos los ciudadanos del mundo que se encuentran conectados en el Zoom y que nos ven a través de Facebook Live. Un cordial saludo a nuestro invitado Ángel Madero. Soy Gladys desde Bélgica y tengo el gusto de presentar a nuestro exponente del día de hoy. Ángel Madero es diplomado en Ciencias de la Educación, habilitado como educador social, facilitador, consultor y coach. De sí mismo dice que es un aprendedor social. Estuvo 10 años ocupando puestos de dirección en centros de protección de la infancia, primero en un centro de acogida inmediata para menores inmigrantes no acompañados, MENAS, y el último en un centro de trastornos de conducta y adicciones. Ha desarrollado una amplia labor como docente y supervisor de grupos y equipos. También ayudó a implementar la secundaria en una escuela, en Biche, Esmeraldas, Ecuador. Ángel, agradecemos mucho tu presencia y por compartir con nosotros tus conocimientos y ayuda, así a manejar este tema tan controversial que nunca perderá actualidad. A partir de ahora, como ponente, tendrá 40 minutos para exponer su conferencia y después tendremos 30 minutos para preguntas y respuestas. Para no extenderme más, recibamos a Ángel con una calurosa bienvenida. Muchísimas gracias. Ante todo, gracias por la invitación, por poder tener el placer de compartir este pequeño espacio con todas y todos ustedes, dar las buenas tardes, las buenas noches, los buenos días en función del espacio donde nos estén viendo y bueno, y comentar también que en el caso de que utilice algunos términos que puedan ser
complejo o cuando me ponga a hablar demasiado rápido, que tengo esa tendencia, porque sin ningún problema me paréis o me pidáis aclaración, ¿vale? Que no hay ningún tipo de problema para ese tema. Voy a apoyarme en la presentación con una serie de imágenes de PowerPoint que a posteriori se lo dejaré a la organización para que si tienen a bien, pues lo hagan llegar a aquellas personas que les interese. Ante todo, comentar que cuando hablamos de desinformación, ahora los términos que están en moda son estos de los fake news, ¿no? Que se utiliza no solo en aquellos países angloparlantes, sino en el resto del mundo, dándole una calidad a esa desinformación que no tiene, ¿no? En el momento que tú nombras algo de una manera positiva, le estás dando un valor que no tiene. Si tú dices que son noticias falsas, en el caso del castellano, le estás dando una entidad de noticia a una mentira. Esto es como otro término también inventado en estos últimos tiempos de la posverdad, ¿no? A lo que es una mentira, que siempre ha sido una mentira, ahora le cambiamos el término, le llamamos posverdad, por no decir mentira. Pues igual pasa con la desinformación. Ni son fake news, ni son noticias falsas, son directamente desinformaciones, mentiras, y así hay que nombrarlas y así hay que llamarlas para no dar lugar a dudas de lo que estamos hablando. Si alguien quiere utilizar otro término más potente y más cercano, pues tenemos un término en el castellano que es que define perfectamente a lo que nos estamos refiriendo, que es el término paparrucha, ¿no? La paparrucha, según el diccionario, es una noticia falsa desatinada de un suceso que es esparcida por el vulgo, que es una tontería, una estupidez y una cosa insustancial y desatinada. Y sin embargo, es lo que estamos consumiendo. Estamos consumiendo el mayor número de paparruchas, de desinformaciones de los últimos tiempos en la historia de la humanidad. Cuando más acceso a la información tenemos, más desinformada y más desinformados estamos. Hay que saber distinguir porque también corremos el riesgo de las generalizaciones y de meter todo en el mismo saco, y hay que saber distinguir realmente qué es desinformación, qué es algo falso y que tiene la intención de engañar. Si vemos en ese gráfico, hay dos variables, que es si es verdadero o falso, si hay intención de engañar o no hay intención de engañar. En el caso de la desinformación es tanto falsa como tiene esa intencionalidad de engaño. Sin embargo, podemos transmitir una información o una mala información que es falsa, pero que no tenemos intención de engañar. Y eso se suele hacer pues por errores o directamente por ignorancia. Con lo cual, muchas veces, cuando recibimos una desinformación o una información que no es cierta de una persona, en lugar de directamente atacar, primero tendremos que distinguir si realmente esa persona es consciente de que está lanzando una mentira o podemos acompañarla en el proceso de que se dé cuenta de que eso que está diciendo no es cierto. Nosotras y nosotros caemos muchísimas veces en esta mala información. Aun con buena voluntad, muchas veces compartimos o decimos informaciones que son falsas, aunque no tengamos la intención de manipular o de engañar a la persona a la que se la trasladamos. Luego tendríamos, en el caso de que sea verdadera esa información, también una intencionalidad de engañar a la hora de trasladar esa información, que serían los sesgos partidistas, ¿no? Cómo se utiliza esos datos, esa información para beneficiarse o para ocasionar una reacción en la gente que lo va a recibir de manera interesada, ¿no? Aquí la línea es muy fina entre la manipulación y la desinformación, porque estamos hablando de que desinformación es manipulación sí o sí, y este sesgo partidista, sin ser desinformación, sí es manipulación. Estamos generando una reacción intencionada, ocultando parte de la verdad sin llegar a mentir. Y por último, la información veraz, precisa y objetiva, que ni tiene intención de engañar y por supuesto es verdadera. Esta información es la que tenemos que buscar, esta información es la que tenemos que compartir
y esta información es la que cada vez está más oculta por este ruido constante de esos sesgos partidistas y esas desinformaciones. Según algunos estudios, en el 2022 vamos a consumir más desinformaciones, más fake news que noticias reales. Y esto es preocupante. Es preocupante porque hace falta, por un lado, una alfabetización digital mucho mayor de la que hay actualmente para que la gente sepa pues manejarse en redes, manejarse en los medios de comunicación actuales. Y por otro lado, hace falta un refuerzo del sentido crítico a la hora de recibir las informaciones y saber distinguir entre opinión e información. Actualmente, en las televisiones, en los medios, en los macromedios, dan sobre todo opiniones y pocas informaciones. Y la gente toma como información lo que es simplemente pues, una interpretación sesgada y una interpretación intencionada de la realidad o de parte de la realidad. Hasta hace poco, esto se explica porque los medios de comunicación lo que hacían era ser un altavoz de la opinión pública. Los medios de comunicación iban a la calle a saber qué es lo que pensaba el pueblo para luego contarlo a otras personas. Esto, conforme se dieron cuenta de que la información es poder y que la información es un negocio, se abandonó. Los medios de comunicación ya no son aquellos que dan voz al pueblo, a la opinión pública, sino que son medios que están al servicio, en su gran mayoría, salvando rosas excepciones que poco a poco van saliendo en esa actitud crítica y de alfabetización digital para realmente estar por encima de esas desinformaciones, pero los grandes medios lo que hacen es estar al servicio de los poderes económicos que son los que manejan. Grandes grupos de inversión, grandes multinacionales que lo que dicen es hacia dónde tiene que ir la opinión para que la opinión publicada sea lo que piense el gran público. Los medios ya no dicen lo que piensa la gente, sino que dicen lo que tiene que pensar la gente. En esta viñeta, bueno, en el caso de España, hay una serie de elementos que enseguida salen a la palestra cuando se quiere pues generar ruido y quitar foco de las cosas realmente importantes. Pues empezamos a hablar de secesionismo, de separación, de unidad de España, con el tema de Cataluña, o con el tema del patriotismo, o con el feminismo, o empezamos a culpabilizar a elementos que son muy emocionales y sin embargo no hacemos frente a la situación real, ¿no? A la situación que afecta a la inmensa mayoría de las personas. Y la inmensa mayoría de las personas consideran que eso es realmente lo importante, que lo importante es solo lo que te están diciendo los medios y no lo que estás viviendo realmente en tu día a día. Hay bastantes medios, estos son algunos ejemplos de medios que circulan en España fundamentalmente y son medios que directamente lo que hacen es vivir de las mentiras. O sea, son medios que imitan los medios de comunicación tradicionales, pero que realmente son pues chiringuitos que se han montado para trasladar un mensaje absolutamente polarizado y absolutamente manipulado para fundamentalmente generar esa polarización, generar esa situación de o estás conmigo o estás contra mí. Por eso es tan importante tener un mensaje sosegado a la hora de comunicar, porque tenemos que romper esa polarización. En el momento que vamos o es blanco o es negro, directamente entramos en el conflicto. Habrá que acompañar y habrá que intentar dilucidar dentro de esa gama de colores cuál es el que más nos representa, ¿no? Al conjunto de la población, porque en la vida casi nada es blanco o negro. Siempre hay un montón de matices que se pueden ver. Pero en este tipo de desinformación lo que buscan precisamente es polarizar. Y por otro lado, lo que necesitan y lo que buscan es dinero. Esto es una industria que lo que busca es ganar dinero
igual que se ganan dinero con la venta de nuestros datos, también se está ganando dinero pues con la venta y con aprovechar nuestras inclinaciones, ya no solo de consumo, sino también políticas, ¿no? Y las redes sociales, pues a través de sus algoritmos, lo que hacen es que nos generan una burbuja en la cual recibimos información que nos es cercana y que nos genera reacciones, ya sean viscerales hacia la negatividad o de reafirmar mi postura. ¿Para qué? Para que estemos más tiempo conectados a las redes sociales. Las redes sociales lo que quieren es que estemos mucho tiempo conectados a ellas para recibir mucha información de qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos disgusta y qué es lo que podríamos consumir de manera más sencilla, ¿no? O más rápida. Y actualmente nuestra inclinación política es un producto de consumo también. Y ahí vemos cómo las redes han sido claves en la subida al poder de discursos que hace apenas 15 años eran minoritarios, como el discurso de Trump o el discurso de Bolsonaro o en el caso del referéndum del Brexit, ¿no? Pues el cómo se cambia la opinión de la gente a base de manipulación y de informaciones sesgadas. Si algo es si una manzana es una manzana, por mucho que te digan que es una banana, seguirá siendo una manzana, aunque puedas empezar a creer que es una banana. O sea, a base de repetir mentiras, la gente empieza a considerarla verdad. Y esto en la esfera política se está viendo cada vez más. O sea, cuando un partido o cuando una corriente empieza a repetir machaconamente un mensaje, aun siendo mentira, aun habiéndose comprobado que es mentira, lo hace porque sabe que una gran parte del público que carece de esa formación crítica o de esa capacidad crítica, al final se va a tragar esa mentira como verdad. Pero la realidad es que primero van los hechos. O sea, si algo es mentira, es mentira. ¿Qué es lo que pasa? Que en esa acción polarizada, aquellas personas o aquellos grupos de personas que se creen esa mentira porque le hacen sentir más cómodo, porque le hacen tener una respuesta a unas preguntas complejas que de otra manera no estarían respondidas, pues al final lo que tenemos que hacer es acompañarlos en un proceso de reflexión que en ningún momento se hace a través del ataque directo ni de la generación de discursos moralistas, ¿no? Sino que se hace en un acompañamiento de intentar entender a la otra persona de dónde está creyéndose eso que es mentira y que es objetivamente mentira para poderla acompañar. Ya veremos más adelante pues, algunas pequeñas estrategias que se pueden utilizar para esa acción que ya adelanto no es nada fácil. O sea, como en todo en la vida, lo que merece la pena difícilmente es fácil. Con lo cual, hace falta un compromiso para tomar determinación y hacer frente a las desinformaciones y a las mentiras que están en nuestro entorno. Y entonces, ¿por qué nos creemos si es una manzana que es una banana? ¿Y por qué nos creemos la cantidad de mentiras que nos lanzan y que si tienes un medio sentido crítico puedes dilucidar rápidamente que es falso? Pues por una serie de sesgos, por una serie de funcionamientos de nuestro cerebro que si no los abstraemos a la conciencia y se mantienen en ese plano inconsciente, pues nos hacen que nos creamos aquello que nos hace sentir bien. Y quiero hacer aquí una puntualización porque estoy hablando siempre de que la persona que está equivocada es como si fuera la otra, pero es que nosotros también caemos muchísimas veces en esas desinformaciones y esas equivocaciones y también tenemos que ser conscientes de que tenemos que estar constantemente con esa actitud crítica reflexionando si realmente lo que estamos leyendo, lo que estamos compartiendo es cierto o no es cierto. Porque hay el mayor sesgo que existe para este tema de la desinformación es el sesgo de confirmación. Y es el que dice que solo te creeré si me dices lo que quiero creer. Cualquier noticia que vaya en contra de lo que yo pienso va a tener un muro en mi cabeza pues que es posible derribar, pero que es necesario tener conciencia de que existe para que sea derribado.
si yo eso no me lo planteo directamente, aquella fuente de información de la que yo siempre me nutro, aquella persona a la cual le tengo estima y le tengo como una persona pues veraz y de confianza. Cualquier información que yo reciba de ellos, voy a creérmela sin siquiera plantear un mínimo de duda. La etiqueta fatal de las noticias virales, eso es el efecto de la verdad ilusoria, ¿no? Volvemos a repetir una y otra vez las cosas para que al final parezcan verdad. Ahora estamos en España en una campaña de desinformación y de repetir mentiras como que la realidad de las ocupaciones de vivienda es una prioridad absoluta a nivel nacional, cuando los datos objetivos te dicen que eso es falso. O sea, realmente la ocupación tal cual de vivienda es minoritaria. Lo que hay sobre todo son ocupaciones de pisos, propiedades de bancos, que hay en los más de 3 millones de viviendas vacías en toda España, y se prevé un aumento de los desahucios de aquí a poco por la crisis de la pandemia, y se está preparando el camino para que la legislación cada vez más fuerte en contra de a favor de esos desahucios y en contra de el acceso a la vivienda de calidad, pues no tenga caldo de no tenga reacción en la sociedad, ¿no? Y estamos con ese machacón discurso de la ocupación es un problema, te van a quitar la casa, cuidado que van a pegarle una patada a tu puerta, cuando eso es prácticamente difícil, ¿no? Es más fácil que te toque la lotería a que te ocupen la casa. El tema de las redes sociales es muy importante porque, vuelvo a repetir, el algoritmo de las redes lo que nos dice, lo que nos hace es meternos en círculos de confianza que nos hacen sentir a gusto, con lo cual pensamos que lo que aparece en mi timeline es la realidad, y volvemos a que entre el blanco y el negro hay muchos colores, y no todo lo que veo en las redes muestra la realidad. En programación neurolingüística, en la PNL, hay una máxima que dice: el mapa no es el territorio. Cuando tú tienes un mapa que dibuja una parte del territorio, está dibujando una parte del territorio, pero no todo el territorio. Pues las redes sociales es lo mismo. Es el mapa, pero no es el territorio. Es parte de la realidad, pero no es la realidad. Para saber la realidad hay que salir fuera y hay que conocer muchas cosas más allá de lo que te ponen las redes sociales. El tema de las disonancias cognitivas, ¿no? De cómo tenemos un rechazo a sentir que hemos sido engañados, un rechazo a sentir que estamos equivocados. Por eso cualquier cosa que vaya en contra de ese sesgo de confirmación nos hace sentir incómodos, nos hace sentir incómoda y nos hace que rechacemos esa información. Eso requiere de un trabajo de ese sentido crítico muy potente, y si no tienes conciencia de que eso que te está pasando, esa emoción que estás teniendo, viene porque está rompiendo una estructura mental, pues es difícil que puedas cambiar de opinión, ¿no? Por eso es tan difícil cambiar de opinión si no tienes intención de cambiar de opinión. Y por otro lado, el cerebro tiene tanta información que al final cogemos lo grueso, ¿no? Cogemos una frase por ahí, cogemos un comentario que me han dicho, que volvemos, si lo dice un medio que me es cercano, una persona que me es cercana, va a tener mucho más peso en mi cabeza, sin realmente tener una conciencia plena de esa información, dónde la estoy recibiendo, y si realmente está basada en hechos o solo en opiniones. ¿Por qué compartimos esas desinformaciones? Pues fundamentalmente porque juegan con nuestras emociones. Juegan con la emoción, que es nuestra guía en nuestras acciones. Somos seres racionales, pero antes somos emocionales. La conexión emoción-razón es compleja, requiere de un trabajo personal, y somos mucho más emocionales que racionales. Con lo cual, si me dan un titular impactante que encima va en la línea de reafirmar algo que yo estoy pensando, o al contrario, que me indigna y creo que es algo que hay que atacar,
y encima pues parece que no es una locura, sino que puede ser cierto, pues directamente voy a compartir. En el proceso de entrada del partido de ultraderecha en España, de Vox, cuando aún no tenía representación parlamentaria, realmente la campaña publicitaria se la hicimos los activistas. O sea, no se lo hicieron sus propios seguidores, porque muchos de ellos pues, no sabían todavía ni de la existencia de este partido, pero como este partido, en una estrategia que no solo es desarrollada por este partido, sino que fue la misma que desarrolló Trump, la misma que desarrolló Bolsonaro, porque hay un hilo conductor, no sé si, pues si sabéis o si conocéis, Steve Bannon es el gurú, ¿no? Utilizando un término positivo para algo que no lo es, que ha diseñado toda esta estrategia a nivel mundial de desinformación para manipular a la gente, ¿no? Y ellos lo que hacían es lanzar barbaridades una tras otra, y la gente activista lo que hacíamos es responder a esas barbaridades pues diciendo que estaba diciendo que esta gente estaba loca, y empezamos a darle altavoz y a que esos mensajes, que eran mensajes simples, que eran mensajes absolutamente populistas, empezaran a llegar a mucha más gente de la que de otra manera hubiera llegado. Empezamos a ser altavoz de ese mensaje que supuestamente estábamos combatiendo. Por eso es muy importante no dar altavoz a los mensajes que queremos combatir. Si hay una noticia que va totalmente en contra de lo que nosotros estamos defendiendo, no podemos darle altavoz. Tenemos que generar una comunicación diferente, y ahora veremos también algunos elementos a tener en cuenta para que realmente lo que tenga peso sea nuestro mensaje y no darle más importancia al mensaje que está lanzando pues aquello que queremos apagar, ¿no? O aquello que creemos que hace daño o que es incorrecto. Nosotros utilizamos un término que es el de agente antirrumor, que también puede ser agente acompañante en el sentido crítico o cualquier otro término que queramos ponerle, que es aquella persona que da un pasito hacia adelante y se levanta pues de la monotonía de tragar todo lo que nos quieren dar, y hace una acción proactiva para frenar esta desinformación y frenar pues todos estos rumores que van surgiendo en nuestro día a día, y que es fundamental que cada vez seamos más, porque en la situación en la que estamos, el término medio no existe. O sea, el que no está haciendo algo para cambiar esta realidad se está poniendo de parte de quien quiere destrozarla, ¿no? El no hacer ya está haciendo. Y nosotros lo que hablamos siempre es de esas dos partes que conforman nuestra visión de la realidad, ¿no? Por un lado, la parte objetiva, y por otro lado, la parte emocional. Decíamos cuando hablaba de la manzana que los hechos van primero. Es decir, lo que es verdad y lo que es mentira. Hablando siempre de hechos contrastados. El término verdad y mentira también es un término ético y metafísico más complejo que esta simpleza, ¿no? Pero sí hay hechos objetivos que son contrastados y que hay que conocer. Pero no es suficiente, porque tú, aunque le des el dato, aunque le des el hecho contrastado a la otra persona, ya hemos visto que tenemos una serie de sesgos y una serie de elementos mentales que nos protegen de ese estar equivocado y de ese no sentirse parte de un algo mayor, que tenemos que trabajar desde la parte emocional. Cuando una persona está anclada en un pensamiento, no lo está racionalmente, lo está emocionalmente. Cuando tú solo estás en la órbita racional, es más fácil que te muevas. Si tú solo estás en la parte emocional, o fundamentalmente en la parte emocional, es muy difícil que te muevas, a no ser que tomes conciencia y quieras dar los pasos hacia adelante. Esa parte emocional es muy difícil trabajarla desde las redes sociales, es muy complejo. Se puede, pero es muy difícil. Las redes sociales sobre todo están para desarrollar mensajes que vayan calando en esa parte objetiva
y también emocional, pero en menor medida, pero la parte emocional realmente se trabaja en el cuerpo a cuerpo. Se trabaja con nuestros entornos cercanos, que es donde realmente se realiza la transformación. Cuando se habla de movimientos sociales o de activismo, se dice que las cosas se cambian en la calle, ¿no? Y es cierto, las cosas se cambian en la calle, sin olvidar que en el siglo XXI hay un espacio, que es el espacio online, que también tenemos que ocupar. Por lo cual tenemos que estar en los dos lados, en el espacio online y en la calle. Y en esa calle lo que tenemos que hacer es trabajar con nuestro entorno, trabajar con nuestros vecinos, con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo, para que realmente el mensaje, esa actitud crítica, esa predisposición a no dejarse engañar, vaya en aumento. Hay una serie de elementos que hay que tener en cuenta a la hora de cómo hago esa acción de agente antirrumor, y es primero saber qué rol quiero adoptar. O sea, desde dónde quiero hablar, desde dónde quiero comunicar. Yo viendo algunos de los perfiles pues de la órbita de la Revolución Ciudadana y también de otros movimientos políticos y sociales, pues hay algunos perfiles más incendiarios que constructivos. El rol es el de generar emocionalidad en estado puro en las bases, ¿no? Movilizar a las bases, pero de una manera poco racional. Bueno, si se hace queriendo, es una opción. Ante una realidad compleja no hay un solo camino, hay que utilizar varios caminos. Pero tenemos que ser conscientes qué rol es el que estamos adoptando. Si nosotros queremos construir, no podemos atacar. Si nosotros lo que queremos es menospreciar al otro, a la otra idea, tenemos que saber que eso va solo a nuestras bases, no va a las personas que tenemos que convencer. Si queremos convencer a gente diferente, que es la que está en nuestro entorno, en sociología de este tipo de situaciones de desinformación y de posicionamiento, se habla de que hay tres grandes grupos, ¿no? Están los pros, que son aquellas personas que están convencidas de un discurso, en este caso, poniendo el ejemplo de la Revolución Ciudadana, pues aquellos que están totalmente convencidos de que la respuesta y el futuro es la Revolución Ciudadana. Tenemos por otro lado los contras, que son aquellos que directamente rechazan de pleno esa cosmovisión y esa postura. Y luego tenemos la gran cantidad de la población que es el ambivalente. Y el ambivalente se va moviendo hacia los pros o hacia los contras en función de situaciones externas y de mensajes que reciban. Con lo cual tenemos que ver cuál es el rol realmente que nos interesa para llegar a ese público ambivalente. Si es el rol de agitador, que lo que va a hacer es reforzar nuestras bases, pero va a alejar a una gran parte de esas personas ambivalentes porque nos van a ver como algo agresivo, o utilizar el rol de alguien que acompaña, que reconoce y que pues tiene una actitud asertiva a la hora de trasladar esos mensajes y que va a acercar a ese público ambivalente. ¿Eso quiere decir que se tenga que solo hacer uno u otro rol? No, se pueden hacer los dos, porque pues la población es suficientemente grande y los medios son suficientemente grandes como para tener medios para nuestra gente y medios para acercarnos a la otra gente. Lo que es una pérdida de tiempo es dedicarnos a los contras, porque los contras ni nos van a escuchar ni nos quieren escuchar, y es algo que no tenemos que preocuparnos por ello, porque no están dentro de nuestro ámbito de acción. Y lo único que hacen es generar, pues generar frustraciones y generar ansiedad. Salvo, y vuelvo al rol que quiero adoptar, salvo que lo que quiero hacer es dar caña. O sea, si lo que yo quiero es pues dar ira de huello y me da igual construir, si lo que quiero es pues menospreciar, insultar, pues entonces ya sabemos que a través de ese rol no voy a conseguir nada más que en un momento dado una satisfacción, pero muy puntual. En función del rol, tengo que ver a quién me quiero dirigir. Y ya he dicho que si es a las bases será de una manera, si es a ese ámbito, a ese
a ese grupo ambivalente será de otra, diferente. Y dentro de ese grupo ambivalente no es lo mismo dirigirse a las personas que tienen trabajo, que a las personas que no tienen trabajo, que a las jóvenes, que a las mujeres, que en función de a quién me quiero dirigir, tengo que diseñar una estrategia que me acerque a mi objetivo, ¿no? Y tengo que tener definido cuál es el objetivo que pretendo con esa acción que estoy diseñando. Una vez que tengo claro mi objetivo, una vez que tengo claro a quién me voy a dirigir, una vez que tengo claro con qué rol voy a participar, entonces ya me meto en qué medio es el más adecuado para utilizar. Ahora mismo tenemos una gran cantidad de redes sociales, tenemos los grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, que es una red que está teniendo mucha implantación también en este proceso de información. ¿Qué medio vamos a utilizar? El boca a boca, el generar espacio. Ahora mismo con la pandemia no se pueden hacer reuniones, ¿no? Pero bueno, ¿qué medio es el interesante para llegar a ese perfil? Y al final diseñamos los mensajes. Esto no es, tengo un mensaje y lo voy a meter con calzador. Esto es, tengo un rol, un target que se llama, hacia quién va a ir el mensaje, un objetivo, un medio, y ahora diseño el mensaje para que tenga en cuenta ese medio, para que tenga en cuenta el objetivo, para que tenga en cuenta a quién va dirigido y para que mi rol se vea reforzado de esa manera, ¿no? Entonces, es un proceso de estrategia que hay que pensar, pues sobre todo para quien lleva temas de redes sociales o para quien lleva temas de comunicación dentro de las organizaciones. No se puede compartir por emoción, por emocionalidad. Hoy he visto una noticia que me resulta chula y comparto. A no ser que hagas un proceso realmente reflexivo de qué estás compartiendo, o a no ser que se encuadre dentro de una estrategia de comunicación macro, ¿no? Porque eso también, cuando hablamos de diferentes perfiles que están alineados, si queremos ser un altavoz mayor, lo que tenemos que hacer es compartir todos el mismo contenido de manera coordinada, que eso es lo que hace las estructuras de la extrema derecha a la hora de viralizar sus mensajes, ¿no? Hay muchísimos perfiles, muchos personales y otros tantos bots que son automatizados. O sea, detrás de la desinformación, detrás de esa industria de la desinformación, hay muchísimo dinero invertido en publicidad de redes sociales, en granjas de bots, que lo que hacen es replicar esos mensajes de manera sistemática para llegar a cuantas más personas mejor. Si no se tiene esa capacidad económica, pues también hay capacidades orgánicas, que es si tenemos 10 perfiles diferentes, podemos compartir esos 10 perfiles la misma información y podemos también llamar a nuestras bases para que compartan esa información desde sus perfiles personales y aumentamos la potencia de nuestro mensaje. ¿Por qué es tan importante esa parte emocional, ¿no? de esa ruptura o esa toma de conciencia de la parte emocional de la información? Porque nuestra cabeza, nuestro comportamiento se basa en creencias, se basa en estereotipos, en imágenes que tenemos que nos permiten ver la vida de una manera determinada. Y esos estereotipos, volvemos al mapa, es el mapa del territorio. Esos estereotipos son una pequeña parte, mucha de ella manipulada por el ámbito social, que han formado la creencia que tenemos nosotros en nuestra cabeza de colectivos, de personas en concreto. Si no somos conscientes de esas creencias, al final automáticamente acabamos con una actitud del prejuicio y finalmente con un comportamiento que es la discriminación. Nosotros no podemos no tener estereotipos, no podemos no tener creencias, pero sí podemos tomar conciencia de qué creencias tenemos para evitar que nuestras actitudes y nuestros comportamientos vayan en la línea de los prejuicios y la discriminación. Bueno, esto es un pequeño ejemplo de lo que hablaba de la necesidad de ser agente antirrumor. Una de las cosas que los activistas tenemos es que queremos salvar el mundo nosotros solos. Eso es un objetivo que lleva a la desesperación porque es imposible. Nuestro objetivo no tiene que ser llegar a todo el mundo porque no somos capaces de hacerlo. Nuestro objetivo tiene que ser llegar a 2, 3 personas de manera profunda
para que a su vez esas 2 personas lleguen a otras 2 personas, esas 2 personas lleguen a otras 2 personas y así sucesivamente se haga una acción factorial, ¿no? Eso es un movimiento, eso es realmente un movimiento sostenible en el tiempo. No podemos ser Quijotes que vayan persiguiendo los molinos, porque al final los molinos nos van a destrozar. Tenemos que ser hormiguitas, abejas, que trabajemos juntos, juntas, para conseguir un objetivo mayor. ¿Qué pequeñas acciones podemos hacer como agente o como ciberagente anti el humor? Pues por un lado, podemos detectar desinformaciones en las redes, ¿no? ¿Qué es lo que podemos tener en cuenta para detectar esas desinformaciones? Pues primero, saber que si una página web o un supuesto medio lo que hace es jugar con nuestra estructura mental de que le damos la certeza de que eso puede ser una información porque parece un periódico digital. Primero es saber si realmente estamos ante un periódico digital o estamos ante un blog de opinión. Pues si es un blog de opinión no me está dando información, me está dando opinión. Y tendremos que ver qué línea tiene esa opinión. Si lo que me están vendiendo es una supuesta información, esa información tiene que estar firmada. Si no está firmada, no quiere decir que sea falsa, porque puede haber medios que no te firmen las noticias, pero sí te tiene que poner en alerta de que las informaciones, lo normal y adecuado es que estén firmados para saber quién está dando esa información. Ese formato también muchas veces, aunque intentan aparentar ser medios, pero otras veces son formatos chusqueros totalmente, son formatos muy mal hechos y que simplemente dando una visual se sabe que no estamos ante un medio, ¿no? Sino que estamos ante una página hecha por cualquier persona. Ojo también cuando se hacen citas y se descontextualizan, porque se le quiere dar un valor de veracidad cuando se dice, pues el ministro tal hizo el comentario de, y ahora resulta que ese ministro ya no está ni en el gobierno que debe de estar, o que ese comentario era en relación a otro asunto diferente al que se está tratando, ¿no? Hay que ver las citas realmente si están bien contextualizadas o no. Un elemento muy sencillo y que ahora con todo el tema del phishing y demás es muy habitual, y es que hay que examinar la URL, la dirección que aparece en la barra de Google arriba, ¿no? Del buscador, porque muchas veces nos están intentando vender que es una página X y tú miras la URL y la URL no es la de esa página, sino que es una página clonada o es una página que lo que está buscando, por un lado, es o bien desinformar o bien recabar tus datos personales en el caso de que te estén pidiendo para inscribirte y recibir más información. Entonces, hay que buscar bien si la dirección de la URL es sospechosa o no. Por supuestísimo, leer más allá del titular. El clickbait es el enganchar a la gente con titulares atrayentes para que compartan o cliquen. Hay que leer más allá del titular. No compartáis nada sin haber leído la noticia. Primero, porque la noticia también puede ser descontextualizada en cuanto a tiempo. Puedo compartir una noticia del 2016 como si fuera la del 2020, sin saber que es del 2016. Entonces, vamos a leer las noticias siempre y no quedarnos con el titular. Hay que revisar las fuentes que aportan, si son fuentes solventes o no. Hay que fijarse bien en qué fotografía o qué vídeos se están utilizando. En la dinámica de desinformación de la extrema derecha se han detectado esas redes de que la misma fotografía está apareciendo en España, en Alemania, en Italia, en Francia, con diferentes textos o diferentes mensajes, pero utilizando la misma fotografía. O cómo se utiliza, en el caso de las personas migradas, se utilizan vídeos a lo mejor de Sudáfrica o de Brasil o de otros lugares para pues criminalizar y decir pues que asaltan supermercados o que hacen determinadas acciones, ¿no? Cuando esos vídeos realmente no son de ese sitio, sino que son vídeos de otros lugares y muchas veces también antiguos, ¿no? Eso se puede hacer una búsqueda fácil en Google con búsqueda inversa en imágenes
Si tú te descargas una imagen que quieras saber si esa imagen es cierta o no y dónde se ha utilizado, te la descargas, las pones en el buscador de Google en búsqueda inversa y te dice esa imagen dónde se ha utilizado con anterioridad. Y es una forma muy sencilla de saber si te la están colando con una imagen o no. Eso sobre todo cuando te lo mandan por WhatsApp, es muy rápido poder saber si esa imagen es real o no es real. Fundamental también contrastar la información. Si es una información que no estás segura de si es cierta o no, vamos a buscar otra fuente de información. Hay muchos mensajes que solo se comparten en un determinado tipo de medio. Si solo se están compartiendo en un determinado tipo de medio, es que son falsos, porque tienen una clara intencionalidad, una clara línea editorial para manipular. Otra cosa es que estén en unos tipos de medios con una orientación y en otros medios con otra orientación. Entonces estamos hablando de información manipulada, ¿no? O cómo tiene ese sesgo partidista, de que están diciendo algo que es verdad, pero están orientándolo en función de la línea editorial o la intencionalidad que tengan. Y por último, algo también muy básico, y es que si alguien me ha compartido una información, voy a preguntarle que de dónde la ha sacado, ¿no? Si yo tengo dudas, le pregunto a esa persona, oye, ¿esto de dónde lo sacaste? Para que te dé información o para hacerle ver que está compartiendo una desinformación y que quizás lo esté haciendo sin saberlo. Acciones de la gente antirumor en redes sociales, que es un poco remarcar las claves que yo como persona puedo hacer en redes sociales. Primero, no compartir si no tenemos claro que lo que estamos compartiendo es cierto. Segundo, reflexionar siempre antes de responder. Huir de la visceralidad, a no ser que lo que quiera es hacer una acción catártica y destruir. Pero si lo que quiero es construir, siempre hay que reflexionar antes de responder. Y casi siempre es mejor escribir 2 veces el mensaje porque el primero estará enfocado de manera poco constructiva. Aportar datos objetivos y argumentar de manera constructiva. Es decir, no vale con decir es falso, o estás equivocado, o eres un racista, o eres un traidor. No, hay que intentar argumentar de manera asertiva con datos y con argumentos que construyan. Hay que intentar acercarnos a esa persona que está en ese momento en conflicto con mi pensamiento, pero no hay que atacar a esa persona, porque al fin y al cabo estamos queriendo construir, no estamos queriendo destruir. Se puede enviar noticias que se detecten a diferentes iniciativas antirumor. En España hay varias, en Italia también tenemos detectadas algunas. No conozco en el resto de Europa, pero sí sé que a nivel mundial hay entidades de fact-checking que se dedican a ver si las informaciones son ciertas o no. Hay sellos de calidad en la información que también tenemos que intentar informarnos en medios que tengan ese tipo de sellos para que pues podamos estar un poquito más tranquilos de la información que consumimos. Y por último, una acción que también no se suele hacer y que es importante, y es denunciar el contenido a la red social. Si yo estoy ante una desinformación, ante una noticia que está atentando contra la ética o los derechos de alguien o de algún colectivo, pues tengo que denunciar esa información, y todas las redes sociales tienen esa opción. Aquí en esta gráfica, en esta infografía podemos ver, en Facebook se puede denunciar, en Twitter, en Instagram, directamente a los medios de comunicación también se puede hacer llegar las quejas. Mucha gente dice, esto no sirve para nada, porque yo he denunciado y me han dicho que la publicación no incumple las normas de nuestra red social. Lo que no sirve es no hacer. O sea, yo he conseguido, yo personalmente no, pero en algunas denuncias de las que hemos hecho nosotros, hemos conseguido que se retiren publicaciones porque efectivamente eran publicaciones falsas o que estaban atentando contra la dignidad de algún colectivo. Y lo que está claro, y volvemos, que Facebook lo que quiere, Facebook, Twitter, Instagram, lo que quiere es que la gente esté contenta, y si una publicación recibe muchas denuncias, esa publicación tiene más posibilidades de ser retirada que si recibe 2 denuncias. Con lo cual, yo no puedo hacer quizás que una publicación sea retirada, pero sí puedo poner mi grano de arena para que sea retirada.
y ese grano de arena es denunciar esa publicación en la red social para que quede constancia de que es una desinformación o es una información que está atacando a algún colectivo en concreto. He ido súper rápido, no sé si ha sido enriquecedor o no. De todas maneras, esto tiene mucha más complejidad que lo que podamos sacar en 40 minutos. Pero bueno, yo creo que como visión general puede estar bien, y ahora, como hay un espacio para preguntas, pues encantado de poder compartir lo que consideren. Invitar también en nuestra página web, la de estorrumores.com, hay muchos recursos que se pueden utilizar de manera abierta, o en las redes sociales en un momento dado también poder o utilizar los recursos o ver también un poco cómo funcionamos en esta tarea de romper la desinformación y los rumores. Muchas gracias, Ángel, por tu presentación. Sí, muchas gracias. Sabemos que es un tema muy interesante y muy amplio. Entonces ahora podemos pasar un poco a las preguntas, donde podemos ir profundizando en algunos temas que podamos ir viendo de acuerdo a las personas que están en la plataforma Zoom y también a las que nos están siguiendo en el Facebook Live. En este momento me gustaría darle la palabra a Tania Delgado. Ella desde Alemania nos gustaría hacerte una pregunta. Muchas gracias, Tania. Hola Ángel, mira, me ha encantado, me ha parecido espectacular absolutamente toda la presentación, mucha información importantísima que me ha abierto mucho los ojos, pero me ha quedado unas cosillas que te quería preguntar, y es que dijiste que un agente antirrumor debería trabajar con 2 personas y esas 2 personas seguir, pero ¿cómo lograr que en realidad esas 2 personas que tú dices que hay que estar trabajando, enviándole la información, realmente reproduzcan lo que tú estás diciendo y no que se lo queden, ¿no? Porque vas a invertir, si lo tengo entendido, vas a invertir mucha energía en utilizar o en informar a estas 2 personas con la esperanza de que sean las personas que lo publiquen, pero no estás segura. ¿Puedo hacerte varias preguntas al mismo tiempo? Sí, sí. Sí, vale. La otra cosa es que la realidad ecuatoriana es que los medios mienten. Se supone que tenemos nosotros medios que son los que nos deberían informar, pero son justamente esos medios a los que todo el mundo le ha dado valor, por lo que tienen años emitiendo información, que son los que tergiversan todo lo que tú has dicho que es un rumor o algo, todo te lo tergiversan, cambian, lo ponen, emiten, pero son los medios más fuertes del país. Ahora, como tenemos un problema político bastante grande de dictadura, podría decirte que es dictadura, incluso hasta lo único que habíamos logrado como medio público también se mantiene en la misma información. Entonces la gente realmente está totalmente desinformada, y esos medios a los que les debería creer o que les cree porque tienen años, no dicen la verdad. La otra cosa es, si yo pongo una denuncia en España, tú dijiste que hay muchos, ¿cómo se dice? No sé si llamarles instituciones, ya no me acuerdo el término que utilizaste, antirrumores, ¿no? Que hay en España para hacer las denuncias, que se pueden hacer unas denuncias. ¿Tú crees que si nosotros hacemos, porque en Ecuador no creo que haya, hasta ahora no lo he visto, me voy a poner a buscar, si nosotros hacemos las denuncias a estos activistas, fue que dijiste, creo, estos activistas en España, ellos puedan tener alguna influencia en Ecuador? Vale, eso Okay. es todo, gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Tania. Bien, el tema de agente antirrumor y de cómo hacer el trabajo, de cómo aplicar de manera consciente nuestra energía. Hablaba de 2 personas por pues poner un número, ¿no? Lo que quiero trasladar es que no podemos querer abarcar a todo el mundo, sino que tenemos que centrarnos en personas de nuestro entorno que son de ese espacio ambivalente en un momento dado más cercana a nuestra posición, y que podemos hacer un acompañamiento a medio plazo. Esto no es cuestión de una conversación, esto es una cuestión de ir acompañando a esas personas, pues dándole argumentos, dándole información, para que poco a poco estas personas tomen acción y a su vez lleguen a otras personas.
Pero hay algo aún más importante en ese proceso, y es el proceso de modelaje. Es decir, el proceso de modelaje es que si tu entorno te ve funcionando de una manera determinada, al final ese entorno empieza a funcionar de esa manera también, siempre que esa manera sea constructiva. Cuando tú estás en un grupo de amigos, estás en un grupo familiar, siempre en todos los grupos humanos están los diferentes roles, ¿no? Está el que va a buscar pelea, el que va a buscar bronca, el graciosillo, la persona que concilia y la persona que te habla desde la tranquilidad, el razonamiento, la emocionalidad, el reconocimiento de la otra persona. Esa persona al final es de la persona que quieres, a la persona que te quieres acercar, ¿no? Oye, pues a mí me gustaría tener esa actitud. Si yo que he sido siempre y sigo siendo una persona muy visceral, yo cuando veía personas con pues una visión más calmada y más asertiva, yo decía, hostia, yo quiero parecerme a esa persona, ¿no? Al final es un modelaje, un proceso de modelaje de intentar hacerlo lo mejor posible para que, por un lado, la gente que está en mi entorno pueda acompañarme en esa lucha que tenemos de una sociedad mejor, en este caso del tema de la revolución ciudadana, pero sobre todo es hacer mi parte del trabajo. Cuando tú te frustras es cuando tu objetivo no está bien planteado, y tu objetivo no es cambiar a nadie, sino tu objetivo es hacer lo que está en tu mano. Y cuando tú has hecho lo que está en tu mano y eres consciente de que has hecho lo que está en tu mano, la frustración es mucho más difícil que se dé, porque tu objetivo está bien planteado. En cuanto a los medios ecuatorianos que mienten, los medios mienten por definición. Es decir, lo mejor que puedes tener es una actitud crítica total y absoluta ante los medios de información, porque son medios de manipulación, ¿no? Y lo que están intentando es venderte algo, venderte una opinión, venderte una forma de pensar o de vivir. En el caso de los medios ecuatorianos está claro que hay en esa polarización que hablábamos, hay una tendencia muy clara en contra de, en este caso, pues la Revolución Ciudadana y todo lo que huela a Rafael Correa y al gobierno pasado, ¿no? Los medios de comunicación más media, es cierto que alcanzan a mucha gente, pero no son los únicos que existen. Tenemos que apoyar medios diferentes, medios alternativos que nos posibiliten no tener una visión tan manipulada o tan sesgada de la realidad, y que permita llegar a la gente de otra manera. Y luego tenemos que tener también en cuenta que hay muchos medios informales que son por los que la gente se está informando actualmente. Es decir, el tema de WhatsApp, que parece que no es un medio de información, es el medio por el que se está recibiendo muchísima información. Entonces lo que tenemos que generar es información veraz, información constructiva, para que se mueva por esos canales también. No sé, porque no tengo estudios concretos del caso de Ecuador, pero a nivel mundial la información cada vez está menos en los clásicos telediarios o en los clásicos periódicos, y está más pues en esas redes informales de información. Los jóvenes fundamentalmente se van a informar a través de Instagram, de las stories de Instagram, de los vídeos de TikTok, que parece que es solo para divertirse, pero es también para generar una posición política, ¿no? o ante la sociedad. Y en cuanto a la estrategia antirrumores, si se pueden hacer uso de esa estrategia de cara a desmontar acciones en este caso. Las estrategias antirrumores están en manos de organizaciones que tienen muy limitados sus recursos, con lo cual no estamos hablando de grandes agencias, en este caso, que puedan tener muchos recursos para dedicarse a toda la desinformación que hay, ¿no? Sí es cierto que se puede orientar o se puede echar una mano en cuestiones de estrategias puntuales, y no lo conozco, pero me comprometo a buscarlo. Si dentro de la asociación de fact-checking a nivel internacional existe alguna agencia o algún espacio, si no en Ecuador, en la zona de Sudamérica, que pueda ser interesante tenerlo de referencia. Entonces me lo voy a apuntar, lo voy a buscar y lo comparto con la organización en el caso de
de que sea así, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias, Tania, y muchas gracias, Ángel, por sus preguntas y respuestas. Ángel, a mí me gustaría preguntarte, hacerte una pregunta. Por un lado tenemos este tema de la libertad de expresión, la libertad de opinión, que es una de las formas como se trata de proteger a la ciudadanía y que pueda expresarse, y también los periodistas y los medios de comunicación. Pero sabemos que se puede caer en este tema que tú has abordado de las noticias falsas, de los rumores, del odio. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuál es el rol de los estados, de las instituciones del estado, de los gobiernos, para regular esto y para proteger sobre todo a los ciudadanos, que al final son los que usan los medios digitales y los medios convencionales para comunicarse o para diferentes actividades? ¿Cuál es el rol de los gobiernos para poder evitar y proteger a sus ciudadanos de estas noticias falsas, rumores y odio? Bien, eso es uno de los temas candentes, ¿no?, que hay actualmente en autorregulación, regulación estatal, libertad absoluta. No hay una respuesta certera y bien argumentada y bien montada, ¿no? Porque hay muchísimos factores a tener en cuenta. Está claro que la libertad de expresión tiene que ser un derecho básico a proteger y a defender. Cualquier persona tiene derecho y debe de tener derecho a decir lo que considere, incluso si es mentira. Otra cosa es si el que está lanzando ese tipo de información es un medio que tiene un fin detrás que es económico o de manipulación de la sociedad, ¿no? Por eso habría que ver realmente muchos elementos a tener en cuenta. En el caso de España, por ejemplo, en el Código Penal está tipificado el delito de odio, y el delito de odio se tiene que estudiar, valorar uno a uno, porque no existe una jurisprudencia clara de qué es libertad de expresión y qué es delito de odio. Entonces, lo que entramos también en la casuística de el juez o la jueza que te toque. Hay un juez que interpreta que una acción es delito de odio y otro juez interpreta que no lo es. Ahí tenemos de nuevo, y saco a colación, este partido de extrema derecha que se dedica a lanzar odio constantemente. Desde nuestra entidad hemos denunciado en numerosas ocasiones a Fiscalía ese tipo de discursos, y hay algunos discursos que lo admiten como delito de odio y otros que no, que dicen que es libertad de expresión. En cuanto a los medios de comunicación, que aquí en España también se estuvo poniendo sobre la mesa la necesidad de regular esas desinformaciones y esas mentiras. Personalmente, y esto es una opinión personal, más que la regulación estatal, yo apostaría por la educación del ciudadano y de la ciudadana. Yo apostaría por esa alfabetización digital necesaria más que nunca, y apostaría por una actitud crítica de la población, que les impedirá, por un lado, tragarse las mentiras y, por otro lado, tomar decisiones en pro del bien común, ¿no? Que lamentablemente, en el caso de Ecuador y de casi prácticamente la totalidad de países, no es así actualmente. Al final lo que hacemos es que pues la gente que realmente quiere un cambio acaba cansándose y se retira, y los que se mantienen a piñón uno tras otro son aquellos que votan esa visión conservadora, que la visión conservadora es que los de siempre ganen y el pueblo pierda. Entonces, es un trabajo de persona a persona, más que de regulación estatal. Otra cosa es cuando hay mentiras constantes y flagrantes que atentan contra colectivos concretos, ¿no? Si hay una campaña pues orquestada y de manera objetiva contra un colectivo, contra una persona en concreto, ahí tiene que entrar la justicia, ¿no? Lo que sí tenemos que hacer es dar el paso y denunciar, porque de motu propio la justicia difícilmente va a participar. Muchas gracias, Ángel. Dentro de esto tengo una siguiente pregunta. Vemos que la tecnología o las redes sociales evolucionan más rápido que la legislación o que el control
de lo que nos pueda ofrecer esas redes sociales. Pero en algunos países se evoluciona un poco más rápido que otros. Y a veces pasa que a veces ciertas instituciones o ciertos políticos o ciertas personas que tienen influencia transmiten noticias falsas o transmiten rumores u odio. Entonces, lo que me gustaría preguntarte, ¿existe algún ejemplo de algún país donde esta regulación vaya casi al mismo ritmo que la tecnología y que los ciudadanos nos sintamos protegidos sobre esto? O sea, que donde sintamos que tenemos una protección o una alfabetización, o alguna región del mundo donde se vaya avanzando al mismo tiempo protegiendo a sus ciudadanos. Desconozco si existen legislaciones en ese sentido de desarrollo, o sea, de desarrollo de legislación. Lo que sí está claro es que volvemos a la individualidad y a lo colectivo. Es decir, pensando en Europa, ¿no? Pensando en los países del norte, de Noruega y demás, que pueda parecer que tienen una estructura más que vela más por los derechos y demás. Al fin y al cabo estamos hablando de actitudes personales. O sea, si no están limitando la libertad de expresión, es decir, si no tiene directamente el cierre de medios de comunicación, lo que está haciendo es que gente consume esa información, esa desinformación, esa mentira y la asume como veraz. O sea, le da igual que le mientan, ¿no? Y ahí, más que en legislación, volvemos a la actitud ante la vida, ¿no? Hay países y lamentablemente, y esto es, a mí me duele porque soy latino y al final es tirar tierra contra nuestra propia casa, pero esa actitud de crítica ante las instituciones parece que la parte sur del mundo la tenemos un poquito menos desarrollada que la parte norte, ¿no? A nosotros nos miente sistemáticamente nuestros gobernantes y con ese sesgo que tenemos partidista estamos dispuestos a tragar carretes y carretones, cuando en otros países, pues, si un gobernante, bueno, mismo en Reino Unido, ¿no? Si cualquier gobernante hace algo que no es adecuado, inmediatamente es retirado o dimite, y en un país del sur es muy difícil que se dé esa situación de manera generalizada. Pero yo, antes que la estructura pues eso, de limitación por ley, lo que abogaría siempre es, por un lado, por la ética personal, y por otro lado por la alfabetización y por el trabajo de la actitud crítica, ¿no? Y ese modelaje que decía antes. Vamos a ser nosotros parte del cambio con nuestra actitud y nuestro comportamiento, y no busquemos tanto que el cambio venga de fuera. El cambio tiene que venir de dentro de cada una y cada uno de nosotros, con nuestras actitudes y con nuestro ejemplo. Muchas gracias, Ángel. Tenemos una pregunta. En este momento me gustaría darle la palabra a Cristian Mendoza, quien se encuentra en la plataforma Zoom. Muchas gracias, Cristian. Adelante. No te escuchamos. Ahora activamos tu micrófono, por favor, si el equipo técnico... Okay, ya está. Okay. Muchas gracias. Ángel, gracias por el conversatorio espectacular. Y estoy con la cabeza dándole vueltas al término analfabeto digital o alfabetizar digitalmente a la gente. ¿En qué momento podemos considerarnos que estamos muy debajo, o que estamos metiendo la pata, o somos unos analfabetos digitales y a lo mejor no somos conscientes? Y cómo podemos mejorar eso e intentar transmitirlo para poder mejorar el trabajo de grupo. Ok. No sé si he utilizado yo el término analfabeto digital. Si lo he hecho, pido disculpas, porque volvemos a la importancia de cómo construimos la realidad, ¿no? Es necesaria una alfabetización digital y hace falta una formación digital, pero eso no quiere decir menospreciar pues a la acción o al posicionamiento que tenga cada persona, porque todos somos objeto de un concepto que se llama infosticación. Infosticación es que estamos sujetas a tal cantidad de información
que somos incapaces de gestionar y de tener una actitud rápida hacia esa cantidad de información. Lo que nos hace es quitar la mirada para fijarnos solo en lo que nos interesa, en ese sesgo de confirmación. Entonces, lo que tenemos que hacer es ser conscientes de que tenemos esa infoxicación e intentar minimizarla en lo posible. Es decir, empezar solo el foco que tengo, lo abro un poquito más, veo que otras explicaciones de la realidad está viendo, porque poniéndome en lugar de otras personas, poniéndome en lugar de otras miradas, es más fácil que organice un mensaje de manera que pueda atraer a esas otras miradas, ¿no? Si yo consigo empatizar, si yo consigo respetar, que no quiere decir aceptar, que no quiere decir que le demos la razón, sino queremos saber de dónde están hablando, de dónde están trasladando esa información otras personas para acercar esas personas a nuestro discurso y a nuestra forma de explicar esa realidad que estamos viviendo. Pero somos todas y todos los que estamos dentro de esa infoxicación y todas y todos necesitamos una alfabetización digital constante. Porque, como bien también dijo el compañero, esto va avanzando de una manera vertiginosa. En los últimos 20 años de la humanidad hemos generado la misma información que durante toda la historia de la humanidad. O sea, esto te intentas preparar para responder preguntas y cuando ya estés preparado te han cambiado las preguntas. O sea, ya estás buscando respuestas para preguntas que ya no existen, con lo cual esa vorágine requiere de, primero, una mirada sosegada, una mirada abierta y no tragarte lo primero que recibas. Y, por supuesto, no compartir lo primero que recibas, porque al final lo que hacemos es con el clic rápido de me lo ha mandado Marcelo, que tengo confianza en él y lo comparto, sin saber si Marcelo se ha equivocado o no se ha equivocado al compartir eso. Y al final aumentamos la rueda de la desinformación sin querer. Muchas gracias, Ángel. Tenemos una pregunta interna que me ha pedido que la lea, que tiene que ver justo con este tema que estás tratando. ¿Cómo se puede desarrollar la alfabetización digital? Esto involucra tal vez un cambio en el currículum escolar, tal vez generar debates, tal vez generar conversatorios, las universidades, la academia. ¿Cómo creamos esta alfabetización digital? Y de paso, Ángel, con esta pregunta vamos terminando y me gustaría después de esto pedirte que también nos des un mensaje de cierre y vamos a empezar a cerrar también el conversatorio. Ok. Durante mucho tiempo, en los currículum académicos había asignaturas o había elementos que estaban como alrededor, ¿no? Como que no eran importantes. Todo el tema del trabajo emocional, todo el tema de visión crítica de los medios de comunicación, eso en lugar de estar en el currículum estaba como en entidades que venían a dar un taller o a dar una charla, porque bueno, sabíamos que podía ser importante, pero no era matemáticas, lengua o ciencia. En la evolución nos hemos dado cuenta de que la inteligencia emocional es súper importante, es básica que esté en el currículo educativo y que la alfabetización digital es clave en un mundo que se mueve en el ámbito digital, con lo cual volvemos a las respuestas complejas o poliédricas a una situación compleja. Por supuesto, tiene que estar dentro del currículo educativo ese tipo de enseñanza. Tiene que estar dentro de los movimientos sociales, de los movimientos políticos, el hecho de tomar conciencia de esa realidad, de que no vayamos a hacer las cosas sin pensar, sino que seamos conscientes de la importancia que tenemos a la hora de lanzar nuestro mensaje y de cómo lanzamos nuestro mensaje y poco a poco ir calando en la sociedad la importancia de tener ese tipo de actitudes, ¿no? Porque ahora mismo le hablas al gran público y te dice, si yo sé meterme en Facebook, eso no es tener alfabetización digital, ¿no? Es otra cosa, es saber cómo funcionan las redes, saber pues cómo lanzar los mensajes, cómo nos llegan los mensajes, y eso se tiene que hacer desde la escuela, sin duda, junto con ese trabajo de valores, de inteligencia emocional y demás, desde la conciencia del activismo,
tenemos que ser activistas en este ámbito también y el trabajar poco a poco en que la gente, el grueso de la gente entienda que esto es bueno para todas, porque no estamos pidiendo algo que sea bueno para una parte, estamos pidiendo algo que es bueno para todas. Muchas gracias, Ángel. Con esta pregunta, con esta respuesta, damos por terminado a este conversatorio. Agradecemos a nuestro ponente, Ángel Madero, quien ha hablado sobre el tema de el uso de las redes sociales y en temas de cómo evitar los discursos de odio, las noticias falsas y los rumores, cómo enfrentarnos frente a esto y cómo también realizar una educación de alfabetizarnos digitalmente. Agradecemos también al equipo técnico que ha estado detrás de bambalinas, que han estado detrás de todo este conversatorio. Agradecemos a Bélgica, a Tania, a Cristian, a Gladys, que en diferentes partes de Europa han estado también conectadas y llevando a cabo la parte técnica de este conversatorio. También a todas las personas que nos siguen en Facebook Live, les invitamos a que nos puedan seguir y que puedan ser parte de este conversatorio en las siguientes semanas. La próxima semana vamos a tener a Diana Rodríguez y a Luis Rodríguez, dos grandes luchadores por los derechos humanos del movimiento LGTBI. Y ellos nos compartirán el tema de la participación LGTBI en la política de izquierda y de derecha. Con esto me despido y también les agradecemos a todas las personas que han estado en Facebook Live, a las personas que han retransmitido este conversatorio y también a las que han estado en la plataforma Zoom. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Adiós a todos. Muchas gracias a todos, Gracias, Ángel. Muchas gracias. gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Buenas noches. Ángel. Muchas gracias, Ángel. Muy interesante. Muchísimas gracias. Me alegro que haya gustado. Nos